¿Qué pasa? Os traigo vídeos sobre el Bayern de Múnich de Thomas Tuchel, donde como siempre os voy a traer pizarras tácticas y ejemplos en juego real para que podáis calcar sus tácticas en FC24. Este Bayern de Thomas Tuchel es un equipo que le gusta sacar el balón desde atrás e incluso hace posesiones largas en campo rival, le gusta encerrar al equipo rival y meter pases interiores para Musiala, Harry Kane, Sané o Coman que se metan por dentro, incluso las llegadas de Goretzka y juntar ahí mucha gente de calidad y sobre todo también realiza una gran presión tras pérdida. Así que como podéis ver la formación utilizada es un 4-2-3-1 y del básico habitual que sería esto hemos hecho tres cambios simplemente, que uno es Kimmich, que lo hemos puesto de medio centro defensivo, le hemos tirado hacia la izquierda y hacia abajo para que sea el pivote cuando tengamos la posesión sobre todo, y a los laterales los hemos puesto de carrilero derecho y carrilero izquierdo, a los dos metidos más hacia adentro y un poco más hacia arriba en comparación a lo habitual, como podéis ver, para que los laterales estén en una zona un poco más interior. En cuanto al Bayern de Múnich, cuando no tiene el balón, defienden en un 4-2-3-1 con Goretzka, Kimmich doble pivote, Musiala, Sané, Coman de triple media punta y Kane arriba con la defensa de 4 atrás. Pero cuando evolucionan al ataque, realmente este 4-2-3-1 es un sistema bastante flexible y realmente se mantiene un poco el 4-2-3-1, pero sí que es cierto que Goretzka, de los dos mediocampistas, suele adelantar un poco más su posición y es Kimmich el que se queda por delante de los dos centrales como pivote y es el que ayuda a mover el balón. Y entrando a algunas de las jugadas más utilizadas por este Bayern de Múnich de Thomas Tuchel, una de ellas son los laterales, y es que sobre todo en el lado derecho, con Laimer de lateral derecho, lo que suelen hacer es que cuando están tocando entre los medios, los centrales, y hacen un cambio de juego, Laimer está en una posición un poco más interior que Sané, el extremo que está completamente abierto, y cuando hacen ese cambio, Laimer recibe ahí completamente solo en una zona, un carril un poco más interior, y puede progresar hacia adelante y ya combinar con Sané que está abierto y le puede romper el espacio o filtrar un pase por dentro para Musiala o quien esté por dentro. Y es que en el lado izquierdo realmente también está Davis normalmente un poco más en una zona interior, como lo hace Laimer, aunque un poco más abierto, pero algo habitual que se sucede en esta banda izquierda es que cuando va a recibir el balón Davis o el balón va hacia ese lado, Coman se pueda meter a veces un poco hacia adentro y sea Davis el que gane el carril y sea este movimiento flexible para progresar el balón. En cuanto a los extremos, normalmente siempre reciben completamente abiertos en banda y realmente cuando el lateral le pasa el balón al extremo, si el extremo hace un control hacia adentro, intenta hacer una diagonal con el balón conduciendo, es ahí donde los laterales doblan por fuera y pueden hacer el 2 contra 1 contra el lateral del equipo rival y ahí progresar y generar peligro. Pero en muchas otras ocasiones simplemente reciben completamente abiertos y como están a pierna cambiada, aunque no siempre juegan a pierna cambiada, a veces juegan a pierna natural, pues encaran hacia adentro y ya o buscan un tiro, por ejemplo Sané, o buscan combinar por dentro con sus compañeros y generar peligro con Musiala, Goretzka, Kane, que tienen mucha técnica por dentro. Y es que otro de los elementos más utilizados por este equipo son los pases interiores, ya que normalmente lo que sucede es que tanto Kane como Musiala, como normalmente Goretzka, que es el medio izquierdo, ya que Kimmich, sea cual sea su compañero, su dupla de pivote, él va a ser el que se quede por delante de los centrales, el otro mediocampista va a estar metido entre líneas, formando una triple media punta junto con Kane y Musiala, y ahí tanto los centrales como Kimmich como los laterales buscan esos pases interiores para estos jugadores y que entre ellos puedan combinar y progresar la jugada, sobre todo Musiala o Kane, y ahí ya pues generar peligro.
Y es que realmente en esta triple media punta, digamos, de Kane, Musiala y Goretzka, o el que juega en esa posición, normalmente hay mucha flexibilidad de movimiento y es por eso que hemos puesto a Musiala de MCO en el centro, porque a veces se puede ver como Kane cae un poco más por el lado derecho y igual es Musiala el que está más céntrico y Goretzka un poco más hacia la izquierda, o Goretzka por el centro, Musiala a la izquierda. Es decir, entre los tres hay bastante movilidad. Y es que el Bayern de Múnich, cuando está haciendo posesiones largas en campo rival, una pieza clave evidentemente es Kimmich, que hace cambios de juego de un lado para el otro, sobre todo para los extremos que están completamente abiertos, para cambiar el juego y que ahí puedan recibir los extremos y tengan tiempo para encarar o para generar peligro. Y es que otro de los elementos clave es Harry Kane, que tiene una función también muy importante dentro del equipo, y es que ya sabéis que siempre es un jugador que le gusta mucho bajar a recibir, que tiene muy buen pie y lo que realiza es que en muchas ocasiones baja a recibir en una zona de mediocampista prácticamente, y con los dos extremos, tanto Coman como Sané, completamente abiertos, él puede bajar y meterles un pase a la espalda para que puedan quedarse completamente solos si es en contraataque o si es en una posesión un poco más larga también para que puedan encarar. Así que vamos a pasar a las tácticas y en defensa estilo defensivo, presión tras perder la posesión, es un equipo que aprieta mucho arriba y recupera rápidamente en campo rival para seguir atacando. En anchura 45, bastante estrecho, y profundidad 75, altísimo. Queremos la línea en medio campo ya que confían mucho en la velocidad de sus defensas y en recuperar rápidamente el balón. Construcción de jugada equilibrado, ya que podemos hacer también transiciones, y creación de oportunidades, posesión. Eso es porque el Bayern, cuando está en campo rival, también hace posesiones largas y con posesión se nos será más fácil, pero realmente también podemos hacer contraataques, ya que a los extremos veréis que les hemos puesto desmarcarse y por tanto también haremos transiciones. Con anchura 85, ya que queremos los extremos pegadísimos en banda y los laterales que están un poco más por dentro ya los hemos puesto en al editar la posición. Con futbolistas en el área 7, ya que cuando llevan por los lados acumulan mucha gente en el área. Así que vamos a pasar a las instrucciones y al portero Neuer guardameta libero, ya que tiran la línea muy alta, importante para que salga a salvar el equipo si tiran un balón a la espalda. A los centrales no vamos a tocar nada, a los laterales los vamos a dejar todo en equilibrado. ¿Para qué? Para que cuando los extremos se metan por dentro, ellos doblen por fuera, pero a la vez también adelanten un poco su posición y no se queden tan fijos atrás. A Kimmich lo vamos a poner en cortar líneas de pase, quedarse atrás al atacar, ya que ese va a ser el mediocampista, el pivote cuando tengamos el balón, y marcaje en el centro. A Goretzka dejaremos cortar líneas de pase, adelantarse para que se sitúe como en esa posición de media punta y pise área junto a Musiala y Kane, y lo demás en marcaje al centro y equilibrado. A Musiala lo dejaremos todo en equilibrado, ya que queremos que sea esa función de media punta, pero que no baje mucho a recibir siempre. A los extremos dejaremos en equilibrado y en desmarcarse para que busquen esas desmarques a la espalda, con entrar remate para que cuando lleguen por el otro lado también pisen área. Con Coman exactamente igual que Sané, todo equilibrado y desmarcarse para que también busque esos desmarques a la espalda con también entrar al remate. Y finalmente a Harry Kane dejaremos quedarse en el centro, lo queremos normalmente en zonas céntricas, y referencia para que baje a recibir y pueda hacer esos pases a la espalda, y lo demás en equilibrado. Así que hasta aquí el vídeo del Bayern de Múnich de Thomas Tuchel, y como siempre quiero que me hagáis por los comentarios cualquier idea, cualquier cosa, cualquier vídeo, en los comentarios os estaré leyendo.